El día de hoy viajamos hasta El Coco. Este es un reparto en las afueras del municipio de Holguín y lo hicimos por un buen motivo. Mi día empezó en una máquina con un costo de 100 pesos cubanos. La misma me condujo hasta el lugar donde me encontraría con una persona muy especial. Su nombre es Yani. Es una joven madre cubana que vive en las afueras de Holguín. Lidia con los apagones, con la escasez y el resto de aspectos que componen la vida cotidiana de un cubano. Además de esto, Yani elige un espacio dentro de su semana para ayudar a los perritos callejeros. Ella también está gorda, pero es que ella pide. Ella es la única que pide. A la gente que come en la candonga, ella le pide comida y hasta que no le echan, no le para. Y debo aclarar que este no es su trabajo, a ella no le pagan por esto. Por suerte, Yani no es la única holguinera que ha decidido vivir su vida de esta manera. Son más de los que uno pensaría, pero menos de los que realmente hacen falta. Por eso hoy te invito a conocer cómo es la jornada de un animalista en Cuba. La Sociedad Protectora de Animales es un grupo que opera de manera completamente independiente a cualquier organización, a cualquier institución. Es solamente un grupo de personas que se han reunido para colaborar y para contribuir en el bienestar de los animales de la provincia de Holguín y bueno, específicamente en el municipio porque es donde se encuentra la mayoría de los colaboradores. Esta organización, muchas personas se lo preguntan, pero no tiene ánimos de lucro. Estas personas no ganan dinero por hacer esto, sino es que nace desde su gesto desinteresado de ayudar y de contribuir al bienestar de estos animalitos que se encuentran en condiciones bastante tristes. ¿Pero y cómo lo hacen? Bueno, su labor va desde el rescate, la rehabilitación y la búsqueda de una adopción responsable para estos animalitos. Al llegar al Coco, la máquina te deja en una zona con varias candonguitas. Los que son seguidores del canal ya saben lo que son este tipo de establecimientos y les voy a dejar una tarjeta por ahí arriba para que las conozcan mejor. Pero de manera muy resumida te digo que son tiendas donde se venden productos gastronómicos. Alrededor de ellas se acumulan varios perritos callejeros que encuentran allí alimentos de vez en cuando. Desde que empezó el video han visto a Yani con un recipiente en la mano y ustedes se estarán preguntando, ¿pero qué trae ahí, Katy? Bueno, en este transporta la comida para los perritos. Utiliza papeles una vez que los encuentra para alimentarlos. Los perritos ya tienen nombres y los vecinos los conocen. Poco a poco, gracias al trabajo de los colaboradores de la sociedad, han empezado a tomar conciencia sobre este tema. Se han logrado adopciones o pequeños gestos como poner un recipiente con agua o darles comida de vez en cuando. No es mucho, pero ayuda. Y una de las tareas que nos trajo hasta aquí el día de hoy es el tratamiento de una perrita que tiene una enfermedad que se llama TBT, que es un tumor venéreo, caballero. Es un tumor en los animales que se transmite, ya ustedes saben por qué. Entonces, la cuestión con el tratamiento de esta enfermedad es que se trata con un medicamento que se usa para personas. Y bueno, como ustedes se podrán imaginar, lo difícil que es conseguir medicamentos aquí, pero gracias a una donación es que ellos pudieron acceder a este medicamento y hoy viene un veterinario a tratarla. Entonces, bien, miren la importancia que tienen las donaciones, la colaboración y que cualquiera con un poquitico, con un aquello, resuelve un problema para un animalito. Esta enfermedad es bastante triste, caballero, porque tengan en cuenta que ustedes saben, los perritos cuando están en la calle están expuestos a todo. Y en este caso, al esta perrita tener esta enfermedad, si ella está en la calle y se junta con otro perrito, de la manera que ustedes ya saben cuál, que yo no puedo decir en YouTube, pero ustedes saben a lo que me refiero, pues entonces ella le va a pegar esa enfermedad al perrito y así sucesivamente. Entonces, no solamente es ella la afectada, y así hay muchas otras enfermedades que se transmiten y que se contagian entre los perritos de la calle. Me comentaba Yani que hace un tiempo hubo una proliferación de moquillo, ¿me dijiste? De moquillo canino, que empezaron a fallecer muchos perritos y las personas pensaron que los estaban envenenando por, no sé, ustedes saben a veces que quieren robar y los envenenan y esas cosas, pero no, en realidad era la enfermedad que estaba en todos lados y aquí se curaron unos cuantos, pero fue bastante triste según me comenta porque muchos se quedaron en el camino debido a esa enfermedad. Y de hecho, uno de los que alimentamos hoy todavía está padeciendo la enfermedad y ya está un poquito mejor, pero se notan las secuelas que deja desgraciadamente. El veterinario llegó y le puso este medicamento a Canela con ayuda de su nuevo padre de acogida, sí, porque Canela ya fue adoptada y nosotros seguimos buscando perritos para alimentar y Yani también quería que el veterinario revisara a otro perrito que creía que estaba enfermo.
Si no me conoces, mi nombre es Katy, yo soy una cubana que vive en Holguín, que documenta sus procesos de aprendizaje, las cosas que vivo, los lugares que visito, las cosas que me parecen interesantes y que creo que ustedes deberían conocer. Hoy estamos en El Coco, pero mañana, quién sabe. Dale like a este video, suscríbete al canal si te gusta lo que ves y eso me va a ayudar muchísimo y a ti no te va a costar nada, así que quédate por aquí que el video de hoy está muy interesante. En Cuba desde el año 2021 existe una ley de protección animal, una ley de bienestar animal. Pero es de público conocimiento por los activistas y las personas que se interesan por estos temas que no se cumple de la manera deseada, es decir, los resultados no son alentadores. Las denuncias no siempre son bien atendidas, a veces se ponen trabas, entre otras circunstancias que imposibilitan el cumplimiento de las mismas. El principal problema es que el MINAC, que es como la entidad más importante que atiende este tema, no cuenta con un refugio, es decir, si tú vas a reportar que hay un animal abandonado, pues ellos no tienen que hacer al respecto porque no tienen dónde refugiarlo, no tienen cómo darle atención médica. A pesar de esto, yo los animo a que no dejen de denunciar, que cada vez que encuentren un caso de este tipo, por favor, lo denuncien. Es muy importante que aunque no se le den cumplimiento, no quede por nosotros el no hacer la denuncia, porque en algunos casos sí se han resuelto, entonces que no quede por nosotros. Cuando uno va a hacer una denuncia, uno debe aportar sus datos personales, esto es obvio, esto es lógico, esto no debe asombrar a nadie, en los que incluye por supuesto los datos y la dirección personal. También creo, no estoy segura, pero me parece que la principal traba es que debes aportar evidencias. Y en algunos casos es posible que tú no hayas tomado una foto, es posible que tú no hayas tomado un video, pero como ya ahora tú lo sabes, por favor, cada vez que veas un caso de este tipo, asegúrate de tener evidencias que te respalden. Y aquí seguimos en El Coco alimentando a los perritos callejeros que nos encontramos. Aquí tenemos otro más. Ya vamos como por 5. Miren. No, hay que ver. Eso es lo que el dueño se le murió. Hay que ver si tiene líbido sexual presente, lo coge igual. Coge la perra, lo coge igual. Qué lástima, ¿ves? Tan bonita y está... Y bueno, el veterinario vino con nosotros hasta esta candonguita porque aquí hay unos perritos que se conoce que hay ciertos perritos callejeros que como que se acercan más a unas candonguitas que otras y como a veces las personas de las candonguitas se apiadan de ellos y les dan alimentos, cosa que deberíamos hacer todos en cualquier circunstancia porque no nos cuesta nada darles un poquito. Entonces, la triste noticia es que Niña, una de las perritas que estaba aquí, el veterinario constató que tiene TBT, es decir, la misma enfermedad, que es una enfermedad bastante complicada que tenía la otra perrita que acabamos de hacerle el tratamiento. Entonces, si ya estaba siendo difícil encontrar los recursos para tratar a aquella, imagínense, ahora esta está en la misma situación y es bastante triste porque los costos de los medicamentos y de todo esto son bastante altos. Yo no quiero entrar en eso porque es delicado, pero se los aseguro, son precios altos, bastante altos. Ya quedó vacía la cacharrita. Ya. Al terminar las tareas en El Coco nos dirigimos hasta la casa de Yani para conocer a los perritos a los que está refugiando en este momento. Tiene 5 caballeros. Oye, chiquitín. Cosita. ¿Este qué cambio? ¿Cómo tú estás, mamá? Es buena, ella es buena. Mira que se como... Y ella se curó sola, ¿viste? En la calle. Ay, mi niña. Qué buena tú eres. Entonces, a raíz de eso, del miedo, se le sale el orina. No, mami, no, que está sucia. Ay, Dios mío, pero ¿y ese chiquitico? Ese chiquitico. ¿Cómo te están? ¿Cómo te están? Ella es mi hija de la falta de leche materna. Ay, Se les cayó las paticas de atrás, el tren posterior. ay, Dios mío. Miren, estas chiquiticas son unas de esas perritas que cuando una perrita pare las abandonan, las separan de su mamá, ¿no? Eran 5, se murieron 3. Eran 5 y solo estas sobrevivieron. Y esto lo que les ha provocado es que tengan problemas en su movilidad. Mira, Falta de casi calcio, falta de vitamina. falta de calcio, no se pueden mover bien, ven que casi no se pueden parar. Pero miren qué cositas más hermosas, qué cositas más hermosas, mira. ¿Y tú qué tienes? ¿Y tú qué tienes? Por esto es que no deben separar a los cachorritos de
de su mamá durante los primeros días de vida, porque las personas, me comentaba Yani, que suelen decir, ay, que no tengo comida para esos perros. Mi amor, tú solo alimentas a la mamá alimenta al resto, no hay necesidad de hacer eso. Miren esta cosita, qué juguetona es, qué juguetona es. Ella es Sofía. Fue abandonada por sus dueños y las marcas que ven en su cara y en su piel son producto de quemaduras por agua hirviendo. ¿Cuánta maldad puede haber en una persona para hacer esto, verdad? No lo sé. En este estado fue rescatada por la Sociedad Protectora de Animales y Yani la adoptó, pues es consciente de lo difícil que sería encontrar para ella una nueva familia. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos aquí. Estos perritos están ya casi listos para dar en adopción, pero debido al problema que les generó la falta de leche materna, pues no pueden ser aún puestos en adopción. Están recuperándose aquí con Yani para luego poder llegar a una familia. Y es que sí, la Sociedad Protectora de Animales se asegura de que los perritos estén en buenas condiciones, pero no pueden asegurar los gastos de comida porque ustedes saben los precios que tiene la comida en Cuba, entonces las donaciones no dan para tanto, caballero. Y tristemente, lo que más necesitan en estos momentos son temporales, es decir, personas como Yani, que cuiden a los perritos mientras estos se rehabilitan, se recuperan. Y la sociedad, como les dije, les apoya en el tema de los servicios médicos, pero no se pueden hacer cargo de la comida porque no cuentan con medios para eso. Por eso es que muchos de los colaboradores se hacen cargo de casi todos los gastos, saliendo de este dinero de sus bolsillos, caballero. Hasta compañitos, ustedes pueden ayudar, ustedes pueden colaborar. Todo eso hace falta. Cualquier cosita que ustedes crean que pueden aportar puede ser muy útil porque son muchos los perritos que necesitan ayuda y pues los recursos son escasos, ustedes saben. Pero miren la alegría de este ser. Miren la alegría de este ser. ¿Cómo ustedes no lo van a querer ayudar? Y ahora vamos hasta un restaurante que se llama La Guajira y queda aquí en la carretera. ¿Cómo se llama esta carretera? Bueno, esto es parte de la carretera central, que este restaurante colabora con Yani y le da huesos y recortería para que ella pueda llevarle comida a estos animales que visitamos en el Coco, es decir, estos perritos callejeros. Porque tengan en cuenta que Yani tiene 5 perritos en su casa. Entonces, imagínense lo difícil que puede ser alimentar a todas esas criaturitas y además ir allá, que como vieron llevamos esta cacharrita llena de alimentos, ella pone el arroz, pero bueno, ellos le colaboran con la parte de la carne, la proteína, que ustedes saben que a los perritos les gusta mucho y eso ayuda a que les llame la atención, aunque bueno, ellos agradecen cualquier cosa. Aunque desgraciadamente no se puede ayudar a todos porque son pocas las manos, sí. Se van ayudando algunos, así que yo los invito, los motivo a que si quieren colaborar con este grupo o hacerlo de manera independiente, caballero, que lo hagan porque nunca está de más y siempre hay un perrito, un animalito que te lo va a agradecer. La Guajira es un restaurante de comida criolla que se encuentra en el kilómetro 6 de la carretera central. Ellos colaboran donando alimentos de manera regular que Yani usa para llevarle a los perritos todas las semanas en el Coco. Para mí es lógico que no todo el mundo se interese por este tipo de temas y eso no te hace peor o mejor persona, pero me parece importante reconocer y reflexionar al respecto porque a veces nos ponemos trabas y decimos si no puedo donar 1000 pesos o una posta de pollo, pues mejor no dono nada. Y no, esa no es la idea. La Sociedad Protectora de Animales fomenta la colaboración desde el gesto más pequeño y simple. Toda ayuda es válida. Una pequeña acción puede hacer la diferencia en la vida de alguien más. Hola desde mi apagón. Ya estoy en la casa, tuve que montarme un set aquí improvisado para poder hablar con ustedes y contarles un poco más sobre las cosas que he visto, las historias que he escuchado durante estos días que me he acercado más a la Sociedad Protectora de Animales. Es realmente fuerte, conmovedor, triste las cosas que tú escuchas, que tú ves cuando le dedicas tiempo a esto. He conocido historias como la de Sofía, como la de Niña, como la de Canela, historias realmente tristes, despiadadas y muchas otras. Por ejemplo, los otros días conocí a Rusa, que fue una perrita que tiraron desde un camión en movimiento, la abandonaron sus dueños y esta le pareció la mejor manera de hacerlo. Una perrita que está completamente llena de sarna.
y que la abandonaron de esa manera tan fea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si hay algo que, a ver, si a ti no te gustan los animales, ok, no te entiendo, pero bueno, ok, pero ahora, ¿por qué tienes que maltratarlos, sabes? No es necesario, a ti te pueden no gustar sin que los agredas o sin que hagas cosas tan terribles, ¿no? Y es que yo entiendo perfectamente que uno a veces va por la vida, que está ocupado, que tiene mil problemas y que no se da cuenta de todas esas cosas que están ocurriendo a su alrededor. Y por eso yo quise hacer este video, porque yo entiendo que eso le suceda, a mí también me sucede. Es completamente normal que tú no hayas pensado en que estas cosas suceden, pero por eso estoy yo hoy aquí, para decirte que sí están pasando. Están pasando y podemos hacer algo al respecto, que es lo más importante. Conocer a los colaboradores de la asociación me conmovió muchísimo porque son personas que más que amor por los animales sienten compromiso, están comprometidos con ayudarlos. El sacrificio que implica hacer lo que ellos hacen es increíble. Yani es una de las colaboradoras que menos perritos tiene, solo les voy a decir eso. Entonces, es increíble, estas personas no ganan dinero por eso, estas personas invierten dinero en eso, invierten dinero en ayudar. La verdad es que yo me quedé muy conmovida y orgullosa de saber que existen personas como ellos y lo menos que podía hacer era un video. Es lo menos que puedo hacer y estoy muy agradecida, muy feliz, no solamente por lo que hacen, sino por haberme permitido mostrarlo y vivir con ellos esta experiencia. Espero poder seguir haciéndolo y poder seguir ayudando de la manera que tengo. Entonces, de verdad los invito a seguirlos en sus redes sociales. Yo se las voy a dejar en la descripción, se las voy a poner por aquí igualmente. Y a ayudar de la manera que sea, caballero. Un like ayuda, compartir ayuda. Toda ayuda es válida. Un paño ayuda, 10 pesos ayuda, una pastilla ayuda, que dones. Esto fue todo por el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Yo he sido más que feliz haciendo este video. No puedo describir las sensaciones que me ha provocado, pero realmente estoy muy agradecida por haberlo hecho. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre el tema. Recuerden darle like, recuerden compartir, sobre todo con este video que es muy importante. Yo creo que es el video probablemente más importante que he hecho para mi canal. Te quiero muchísimo, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta altura del video. Si tú estás aquí, tú eres mi verdadero panita. Yo te llevo en mi corazón. Si tú llegaste hasta aquí, mira, coméntame ahora mismo burundanga. O bueno, no, burundanga no, que es una palabra un poco rara. Vamos a cambiarla, espérate. Platanito. Platanito. Comenta platanito y yo sabré que tú eres mi verdadero panita. Te mando un besazo y nos vemos la próxima semana con un videito nuevo. Me fui.